¿sabes? Estamos en ello, estamos en ello. Bueno, en primer lugar presentarnos. Nuestro nombre es fácil de recordar porque los dos nos llamamos David, así que no vais a tener que pensar mucho. Él es David Hurtado, es el director de innovación de Microsoft. Yo soy David Vidal, director comercial de Amadeus para España y Portugal. Y bueno, lo que os queremos contar hoy son un poquito de cosas diferentes, sobre todo a nivel de aplicaciones, a nivel de tecnología y de innovación, de cómo ve Amadeus y Microsoft la agencia de viaje del futuro. Y cuando decimos agencia de viaje del futuro no es algo que estemos pensando para un largo tiempo, sino para algo que puede ser de manera inmediata. Amadeus y Microsoft llevamos trabajando juntos en los últimos años. Los dos pensamos que somos las empresas líderes en tecnología, tanto en el sector turístico como ellos en general a nivel de software, y estamos trabajando sobre todo en servicios en la nube, pero ahora estamos afianzando mucho más nuestro partnership pensando en cómo podemos hacer aplicaciones para el turismo. Lo que hoy os vamos a contar es cómo vemos conjuntamente esa agencia de viajes del futuro, basada sobre todo en dos aspectos. En asistentes virtuales, es decir, agentes de viajes que podemos pensar que puedan ser virtuales, y sobre todo también la gestión del espacio físico, algo que ya está ocurriendo en otras industrias, algo que ya es tendencia también, y cómo se podrían aplicar a una agencia de viajes. Si quieres empezamos. Nosotros vemos la fórmula de una agencia de viajes, sobre todo, o cualquier empresa, basada en tres aspectos fundamentales, que es el empoderamiento del empleado, que el empleado tenga, al conocer y tener el know-how de su cliente, pueda intervenir de una manera mucho más decisiva en la venta, en la fidelización de ese cliente y sobre todo al final en reimaginarnos con esos bases de datos, con toda esa tecnología que tenemos, en imaginarnos cómo podría ser una agencia de viajes en un futuro. Cómo puede ser ahora, que ya está cambiando, y cómo va a ser mañana. Perdona que te interrumpa, David, pero es un tema muy interesante porque cuando nos juntamos como parte del partnership, nosotros tenemos la plataforma tecnológica, vosotros tenéis el conocimiento de las soluciones tecnológicas que aplican al negocio de los viajes, turismo, ¿no? Vosotros la audiencia sois los que sabéis de verdad el negocio, pero es interesante cómo nos juntamos y empiezan a salir un montón de ideas interesantes de qué podemos hacer con la plataforma tecnológica que vosotros, con los casos que conocéis, podréis aplicar a los clientes, ¿no? Yo creo que salen algunos casos espectaculares, la verdad. Y sobre todo al trabajar en esta manera, sobre donde trabajamos en aplicaciones basadas en Business Intelligence, lo que generamos es también muchísima información. Y hoy en día la información es base sobre todo para medir lo que están haciendo las agencias de viajes, para medir de diferentes maneras y sobre todo de esa medición ayudar a mejorar en la gestión. Estas cosas que vamos a ver hoy, estos aspectos aplicados en Business Intelligence, nos van a permitir tener un mayor conocimiento de la agencia de viajes, un mayor conocimiento sobre todo del cliente y ver cómo podemos sacar más rédito a esa información. Medir para mejorar es un poco el mantra que nos estamos grabando a fuego, que es interesante porque cualquier solución, hablemos de lo que hablemos, hoy venimos a hablar un poco de asistentes digitales del futuro y análisis de imagen para gestión de espacios, que digamos parece inteligencia artificial aplicada a cosas variopintas. Son, digamos, dos ejemplos muy visuales de lo que estamos haciendo. Yo creo que tenemos alguna otra solución ahí en el pipe, pero estas son como las más visuales y chulas para contar hoy. Pero lo interesante es que, aparte de lo que vais a ver, lo interesante es la cantidad de información que esto nos genera para poder mejorar servicios. Luego, cuando hablemos de asistentes o cuando hablemos de mejorar espacios, no es solo la aplicación de la inteligencia artificial en ese caso concreto, sino es la cantidad de información que a mí me da para mejorar mi negocio, ¿no? Esos son los KPIs que me empiezas a hablar tú, sí, que a mí me suenan un poco a chino, pero digo, esto es maravilloso, ¿no? Yo creo que hay un aspecto fundamental. Hoy en día una agencia de viajes trabaja sobre todo en el previaje. Trabaja con el cliente cuando le atiende en su espacio físico, le vende un servicio y normalmente lo que está pasando es que la agencia de viajes deja de ver a ese cliente una vez que ha llegado a destino. Y es muy rara vez también donde lo vuelve a ver, a no ser que le vuelva a comprar un viaje. Lo que nos permiten estas aplicaciones es tener un control del cliente en todas las fases del viaje, en el previaje, en el itinere y en el posviaje, de tal manera que pueda consumir a través de su agencia de viajes aun estando en destino. Esto es bastante innovador porque hoy en día sí es verdad que el cliente está interactuando y está comprando. De hecho, hay estudios que dicen que un cliente gasta un 10% más de lo que le ha costado el viaje en destino, pero ese dinero, esa capacidad, esa interacción económica se la está quedando la parte del receptivo. Sería importante poder cambiar y verlo desde el punto de vista del emisor, si el emisor es capaz de interactuar y generar economía directamente de lo que hace el cliente en destino. Esto es lo que nos permite también, de una manera más avanzada, estas aplicaciones. Y luego ya veremos más en la parte de la asistencia, en lo que es la gestión del espacio físico y hoy en día
todos aquí estamos con mascarilla, el poder tener un control de los aforos, el poder gestionar lo que está pasando en el punto de venta en ese momento, lo que incluso podemos utilizar biometría para saber qué es lo que piensa un cliente nuestro cuando está mirando alguno de nuestros productos. Podemos ver si una playa le impresiona, si un hotel le gusta, si no le gusta. Podemos analizar su capa a través de la biometría y generar también a partir de ahí otra vez información para personalizar la oferta, que al final todo esto se reduce en la personalización de la oferta. Vamos a echar un vistazo de ello. Vamos a echar un vistazo a un par de soluciones. La primera es que se nos ocurrió hablar de asistentes digitales, ¿no? Chatbots es una cosa que está muy de moda hoy en día. Entonces digamos que hay como tres aspectos, que es la imagen, que podamos tener una imagen más o menos fotorrealista, la voz, que el asistente tenga una voz natural, hable con nosotros, y luego el contenido, ¿no? Entonces el punto interesante es que donde han llegado las herramientas a día de hoy es que todo esto ya puede estar generado por inteligencia artificial, ¿no? Yo creo que generar la voz por inteligencia artificial ya no sorprende mucho. Cualquier teléfono le hablamos y nos contesta. Estamos a un paso de la película de enamorarnos del teléfono, yo creo. La imagen no es especialmente sorprendente. Sorprendente es tener una imagen fotorrealista muy fácil de hacer, pero yo creo que ver un vídeo que no es real ya no es tanto. Pero lo que yo creo que es totalmente revolucionario es la idea de que lo que dice el asistente, las palabras que utiliza, se las invente, estén generadas por ella. Lo que significa que pasamos de contestar frases, recibir órdenes, a mantener conversaciones. Esto es una cosa muy novedosa, que yo creo que está revolucionando el mercado, entonces nos pusimos a hacerlo y dijimos, oye, ¿cómo vamos a hacer qué tipo de inteligencia artificial utilizamos para esto? Un poco de cifras y siglas esotéricas, simplemente para ilustrar la idea de cómo ha evolucionado esto a lo largo de los años. Estos serían los modelos de procesamiento de lenguaje, un poco el tamaño de 2018 a 2021, y estamos hablando de modelos de 530.000 millones de parámetros, que es un tema del modelo de Machine Learning. Bueno, yo creo que esto a escala. Entonces, por ponerlo corto y mostrar un poco cómo sería, primero, yo quiero elegir la imagen, ¿no? Yo quiero que mi asistente tenga una imagen fotorrealista. Yo me conecto a una herramienta que viene a ser casi como un PowerPoint para generar un poco un asistente. Elijo mi avatar, ¿no? En Navidades estuvimos jugueteando con Papá Noel. Tenemos también diferentes tipos. Vamos a coger, por ejemplo, a Yasmin. Hello. This is a preview of what your video will look like. Nuestro asistente grita mucho. Habla mucho más alto de lo normal, pero es porque es muy entusiasta. Bonjour. Ceci est un aperçu de ce à quoi votre vidéo va ressembler. El audio de este vídeo tampoco es muy relevante. El caso es que podemos probar distintas voces y a partir de ahí, ¿qué hacemos? Empezamos a componer lo que queremos que sea nuestro vídeo de asistencia, ¿no? Lo que yo quiero hablar con mi cliente. ¿Ves? Fijáis que es un poco como un PowerPoint, ¿no? Nos conectamos a la web de Soltour y estamos promocionando los viajes de destinos de fin de semana para ir durante el puente de diciembre, ¿no? A Estambul, ¿vale? Visto. Esto sería la parte de la imagen. Esto es muy importante también porque pensar en la aplicación de una agencia de viajes donde esa imagen puede ser de los actuales empleados de esa agencia de viajes. Cualquiera, el director, uno de los asistentes, pueden utilizar su propia imagen y esa imagen incluso enviarla vía WhatsApp, vía email, utilizando y trabajando en ese contenido, dando esa información a través de un avatar. Esto es bastante innovador, ¿no? Porque hoy en día te permite también que la gente de viajes trabaje en otras cosas al mismo tiempo que está dando toda la información de un viaje que le han pedido a través de su avatar, con su propia voz, con su propia imagen. Es bastante espectacular, que eso está muy a la orden del día, ¿no? Lo siguiente sería efectivamente la voz. No hemos cogido la voz del avatar. Aquí va a haber un poquito de sonido, pero os aviso cuándo, no hace falta que esté muy alto. Entonces lo que hicimos pues para hacer la prueba el otro día, esto está grabado en nuestro ordenador, es que nos vamos a coger de la web de Soltour Travel Partners, pues por ejemplo un texto para probar cómo sonarían las distintas voces, ¿no? Esto es simplemente algún servicio por ahí, que yo le escribo el texto, lo que me cueste un poco en escribirlo, y esto nos genera una voz, ¿no? Vamos a probar con la voz de Álvaro. Estambul. Es la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa. No está mal, podemos cambiar la voz, podemos elegir voz de chico, de Estambul. Cambiar Es la ciudad más grande de Turquía y una de las mayores ciudades de Europa. Es como si fuera, iba a decir un PowerPoint más sencillo casi, ¿no? Un poco espectacular. Yo creo que nos vamos a quedar con la voz de Elvira para nuestro asistente, ¿no? ¿Os parece bien? Y luego el último punto, que yo creo que este es en el que se nos dispararon cuando nos ponemos a trabajar con esto, se nos disparan las ideas de qué puede hacer nuestro asistente por nuestro cliente y por nuestro negocio, es que el contenido sea capaz de generarlo él solo. Es decir, yo le pido a mi asistente en back office lo que quiero que le diga a mi cliente y él se inventa las palabras. Por ejemplo, yo le digo, oye, escríbeme una pequeña recomendación para Estambul, para ir de puente, ¿no? El puente de diciembre, que es lo que estamos promocionando. ¿Cuáles son? Está escrito por alguien que le gustan los viajes culturales, para que le dé un toque cultural.
y él solo, el sistema, me genera todo el texto. Esto está grabado tal cual en el ordenador, en perfecto castellano, donde me da una serie de pautas para por qué está bien ir a Estambul. A mí me resulta interesante que genera un texto muy bien estructurado. No hay una base de datos de Estambul. Es, digamos, el sistema, los sistemas modernos de inteligencia artificial que conocen el contenido y saben cómo expresarlo. Si yo le dijera, oye, dímelo de una forma un poco más sencilla, pues me lo explica de forma más sencilla. Y volvemos otra vez a la aplicación en el mundo actual, ¿no?, de una agencia de viajes, para una promoción, para una campaña de marketing, donde, por ejemplo, SmileTravel quiera lanzar un producto concreto, un destino concreto, se podría generar ese propio contenido bajo las bases de esa campaña, de esa promoción, y hacer un envío masivo a todo el perfil de clientes que tenga en la base de datos, de una manera con un contenido autogenerado por ellos mismos. Ese es un tiempo que gana la agencia de viajes, es un ahorro de tiempo, al mismo tiempo que está dando toda la información de una manera mucho más novedosa, más interactiva, está también trabajando en preparar su propio concepto del viaje o en preparar a ese cliente en ese destino. Es bastante innovador porque nos permite trabajar a la gente de dos maneras diferentes, trabajar de una manera interactiva con el cliente a través de esta aplicación de BI, mientras sigue trabajando en su manera habitual. Esto tiene gracia porque nos contamos el que sabe del negocio y el friki de la tecnología. Yo veo la inteligencia artificial que me encanta, él ve cómo aplicarla para reducir costes y generar contenido. Y de hecho, jugando con esto el otro día, seguimos jugando porque es que nos resulta sorprendente cada vez que lo usamos y se nos ocurrió el siguiente caso, ¿no?, que es, oye, una lista de lugares para ir. Tú le pides al mismo asistente, se me ha ido, un poquito para atrás, este vídeo es, a ver si corre, un poquito para atrás. Estas son cosas del directo, aquí, y ya va solo el vídeo. Entonces, coges, borras esto y le dices, oye, dame una lista de 5 lugares para ir y ofréceme una breve descripción. Yo le doy y el asistente automáticamente me genera... Estuve buscando un poco en Google y efectivamente es bastante correcto. Según las preferencias hay quien pone uno antes de otro, ¿no? Pero me da el contenido. Luego... Me da el contenido y además lo podemos clasificar de tal manera que dentro de esa ciudad podemos enfocarlo a una visita cultural, a una actividad deportiva, a un turismo religioso. Podemos segmentar este propio contenido y dirigirlo al perfil y al target objetivo. Ese es el punto interesante. Yo me preocupo de pedirle a la inteligencia artificial lo que quiero que le transmita a mi cliente, él se encarga de hacer el texto, ¿no? Puede ser más o menos cultural, lugares para comer, cosas así, ¿no? Luego yo creo que es bastante revolucionario la idea de los 3 aspectos. Este último es el novedoso y revolucionario, pero imaginaos, esto no tiene por qué ser un asistente con imagen, esto podría ser un WhatsApp, ¿no?, el WhatsApp de la agencia. Decías lo del 10% que te gastas en destino. Yo debo saltar la media porque no sé cómo lo hago, me gasto muchísimo más siempre, aunque no lo tengo en presupuesto, pero normalmente a mí me gustaría preguntar al que me mandó de viaje allí, porque es el que sabe, es el que a la persona que me vendió el viaje, ¿no? Si tuviera un WhatsApp o algo cercano que me pueda ayudar y en algún momento traspasarme, sería maravilloso, ¿no? Y luego, sobre todo, también, desde un punto de vista importante para la gente de viajes, esto no sustituye a la gente de viajes, de ninguna manera. Lo que hace es complementarlo. Lo que hace es ayudarle a generar más contenido, ayudarle un poco, incluso a liberar agenda. Es un componente, es un avatar de sí mismo. Lo que hace es duplicar su efectividad cara al cliente. De ninguna manera se piensa desde un punto de vista de sustitutivo, sino de complementar. Sí, eso por supuesto. La inteligencia artificial no ha venido a quitarnos el trabajo, no, ha venido a ayudarnos a hacerlo más sencillo. ¿Vale? Yo creo que vamos a verlo funcionando y pasamos al siguiente caso, ¿no? Simplemente fijaos la idea de que con un par de párrafos, instrucciones, lo que se llama el contexto, el sistema nos ha generado todo esto y nos lo va a decir ahora y no lo vamos a escuchar entero porque será un rollo, pero el siguiente vídeo tiene sonido, yo creo que no está tan alto, ¿vale? Pero nos ha quedado... En primer lugar, Estambul es una ciudad histórica con mucho que ofrecer a los viajeros. Encontrarás hermosos edificios antiguos, mezquitas, palacios y bazares en toda la ciudad. Además, Estambul es una ciudad cosmopolita, lo que significa que hay una gran variedad de restaurantes y tiendas, así como una vibrante... Y así podía estar durante horas hablando, ¿no? No lo vamos a dejar, bueno, lo dice todo. 2 puntos interesantes. Le hemos puesto acento mexicano porque el castellano de México se percibe un pelín más natural que el castellano de aquí. Esto es cosa de los sistemas, van evolucionando. Hace 6 meses se escuchaba mejor el de aquí, pero bueno. Y segundo, no sé si os habéis fijado, pero tiene una perfecta sincronización labial. Quizá hay un cierto retardo entre imagen y audio aquí, pero tiene una perfecta sincronización labial del personaje elegido, del texto elegido, en el idioma que hayamos querido ponerlo. Ese es un punto para la generación de contenido, es un punto interesantísimo, sí, ¿no? Yo creo que en resumen, en vez de este avatar de esta chica,
pensad en ese agente de viajes, en ese director de agencia, en ese empleado, utilizando su propio avatar, su propia voz, contando un contenido que se ha generado a sí mismo a través de inteligencia artificial. Y esto yo creo que es donde va a estar la agencia del futuro. Sí, yo estoy trabajando, estamos preparando el avatar de mi jefa, pero no me deja traerlo aquí, no me deja, es obviamente. Vale, este es un punto. Yo creo que ya por sí solo podríamos estar hablando durante horas y horas de esto. A mí personalmente me apasiona, pero vamos a saltar un poco al siguiente, que es, nosotros la parte más técnica lo llamamos convergencia del mundo físico-digital. La idea es los sistemas de análisis de imagen para gestión de espacios. Y lo interesante de esto no es tanto la tecnología, que yo creo que pasa un poco que no sorprende tanto, sino es el hecho de que los casos de uso básicos son extremadamente sencillos de implementar hoy en día. Ya no requiere un proyecto de tecnología para un caso, por ejemplo, de análisis de aforo, entrada-salida en una tienda, o, por ejemplo, de gestión de colas, saber cuánto tiempo están esperando los clientes para avisar, este tipo de cosas, ¿no? Lo típico de la efectividad del display, oye. Pero aunque no es novedoso, como bien dices, sí, desde el punto de vista de agencia, nos da una capacidad de oportunidades tremendas, sobre todo en el mundo en que vivimos hoy en día, ¿no? Volvemos a lo que hablábamos, estamos con una mascarilla hablando, hay controles de aforos, hay gestión de colas. Todo esto, el poder gestionarlo directamente desde la parte del director de la agencia, cualquiera de los empleados, que pueda saber en cada momento el espacio que hay, cómo interactúa ese cliente dentro, a qué sitios está yendo más dentro de la agencia de viajes, si está visitando o está viendo un folleto, está viendo una pantalla, nos da información. Y la información la podemos convertir y la podemos monetizar. Sí, el trato personalizado. Pero cuando digo que no es novedoso, es que los casos básicos ya están y son muy fáciles de usar, y la tecnología lo que nos permite es empezar a trabajar en el caso a medida, ¿no? Ya no quiero saber exactamente el aforo, sino exactamente a dónde mira la gente y qué cara pone cuando mira determinado folleto, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, simplemente por ilustrar un poco cómo funciona, la idea es, para los casos de uso básicos, ¿no?, los tres que comentábamos, las herramientas ya son prácticamente plug and play, ¿no? Yo conecto a la cámara, una cámara IP conectada, dibujo, desde esto es la aplicación de gestión, esto es lo que gestionaría alguien en la agencia, dibujo una zona y a partir de ahí el sistema ya me empieza a dar gráficos y generar alertas, pues en este caso de cuánto tiempo está la gente mirando, en qué altura determinada, etcétera, ¿no? El segundo caso básico es el de la gestión de colas. Yo puedo medir cuánto tiempo está la gente en un determinado espacio, con lo cual puedo establecerme determinadas alertas para saber, oye, a qué horas tengo demasiada gente esperando, a qué horas los clientes están siendo peor atendidos, este tipo de cosas, ¿no? De hecho, hay una aplicación que Microsoft ya lo está ejecutando con un gran cliente en un hotel, que es para la gestión de las hamacas de la piscina. Sí, has hecho un poco de spoiler. Ese es el caso a medida, pero es espectacular la parte de las hamacas. O sea, viendo esto, imaginaos el caso. Estamos viendo esto. El tercer caso básico es yo marco una zona en la imagen de la cámara. Fijaos que la idea de esto no es un proyecto de tecnología donde despliegan consultores, data scientists, empiezan a hacer modelos de análisis de imagen. El proyecto de tecnología es que me conecto a la cámara, dibujo la línea, y le explico cuál es la dirección de entrada, cuál es la de salida, y automáticamente el sistema me da estos gráficos. Entonces, claro, hablando de esto con clientes, nos vamos David y yo juntos a verlos y ¿qué nos dicen? Pues está fenomenal, pero yo ya quiero mi caso a medida. O sea, por supuesto, quiero esto en el buffet del desayuno, pero además quiero hacer cosas como, por ejemplo, lo de las hamacas, o quiero saber cuando hay objetos perdidos en medio del campo, este tipo de cosas, ¿no? O sea, algo más... O cuánta gente hay en el gimnasio del hotel. Claro. O para poder controlar el aforo de cada espacio que hay de un espacio físico. Y eso hoy en día es absolutamente fundamental. Sí, por ejemplo, el caso del gimnasio es cuánta gente hay en el gimnasio o cuántas máquinas del gimnasio están ocupadas, para poder notificar a los clientes y que pueda haber un cierto mecanismo de suscripción. Oye, avísame cuando la máquina que a mí me gusta del gimnasio está desbloqueada y tal, ¿no? Luego un poco casos mucho más a medidas. Traemos un vídeo mucho más mundano que es contar plátanos, pero por ejemplo este buffet de desayuno es poder notificar cuando faltan postres o cuando hay que atender una determinada zona, ¿no? O en una agencia de viajes, cuando hay folletos, cuando faltan folletos, cuando hay que reponer cualquier espacio, cualquier objeto físico tangible que haya dentro de un espacio mayor, se puede gestionar, se puede trabajar y se puede medir. Y luego el caso peliagudo, que nos vamos a encontrar dentro de muy poco y empezará a estar a la orden del día, que es, sin meternos por supuesto en temas de privacidad, que la tecnología permite perfectamente salvaguardar todo lo que haya, pero poder saber, por ejemplo, qué tipo de expresión, emoción está teniendo la gente, si la gente pone mala cara, buena cara, etcétera, ¿no? Luego, no tanto para identificar a la persona o algo así, que eso sería feo, sino para poder saber qué clase de reacción están teniendo mis clientes. Yo creo que ya no intentamos medir
a dónde miran o a dónde prestan atención, sino si están mirando porque les gusta o porque no les gusta. Eso es un poco la diferencia entre lo bueno y lo malo o lo popular, ¿no? No nos interesa que nuestro display sea popular, nos interesa que sea bueno, ¿no? Es un poco la idea. Todo lo que nos permite es afinar el tiro, ¿no? Al final, cuando ves y conoces la reacción de tu cliente al mirar un producto tuyo, en ese momento sabes si puedes seguir vendiendo ese producto o si puedes cambiar a otro contenido o qué es lo que más le está gustando. Si le gusta el hotel, si le gusta el concepto general del viaje, si le gusta la playa, si le gusta la actividad turística que le hayamos ofrecido. Todo eso, poder medirlo y sobre todo en el momento y poder cambiarlo, nos da una información que antes no se tenía cara a la venta y nos permite conocer muchísimo mejor a nuestro cliente, tenerlo más analizado y nuevamente tener más información y medir esa información. Medir para mejorar, el mantra que tenemos grabado a fuego. El análisis de imagen, que también estamos trabajando con análisis de audio y alguna cosa no tan visual, pero quedaos con la idea de los casos básicos, digamos, la tecnología ya es casi plug and play. No me atrevería a decir es casi ofimática, pero es algo sencillo, lo cual nos permite el siguiente paso, estos casos a medida, ¿no? Que yo creo que hasta hace poco parecían un poco ciencia ficción, o más que ciencia ficción parecía algo caro, complejo, muy bien para un caso concreto, difícil llevarlo a escala a toda mi red de agencias, empieza a estar a la orden del día, ¿no? Esa es un poco la idea que os queríamos transmitir hoy. Y creo que más o menos hemos terminado, salvo que ya que estábamos, pues se nos ocurrió hacer la gracia de, oye, vamos a pedir al sistema que nos escriba un mail de agradecimiento, ¿no? Hay que cerrar siempre con algo así. Entonces, bueno, no tardaremos en que los emails comunicados estándar nos los genere el sistema solo. Le dimos aquí y esto es todo lo que nos genera. Mira, como se desparrama un poco la presentación, pero básicamente nos da las gracias. Pero podría ir acompañado de un presupuesto. Aquí tenemos al comercial que está siempre pensando en presupuesto o alguna nota específica, ¿no? Palabras amables para Ursina. Bueno, Ursina, Teresa, todo el equipo vaya que está organizando. Así que por nosotros hemos acabado. Muchísimas gracias por atendernos y aquí estamos para vosotros. Ha sido un placer.